Hermanos, agradecido con mi Señor una vez más por permitirme estar aquí parado y ser el portador de la palabra de Dios en esta noche. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy quiero traer un mensaje a esa iglesia que lo he titulado El Ministerio de Jesús. El Ministerio de Jesús. Vamos a estar leyendo en el libro de Mateos, capítulo 8, dos versículos, vamos a estar leyendo 23 y 24. Tiene aquí por título: Jesús calma la tempestad. Cuando lo tengan pueden decir amén. Gloria a Dios. Y el que no, bueno, puede aprovechar a apoyarse aquí en el video, en la pantalla. Jesús calma la tempestad. Vamos a estar leyendo en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Pueden tomar asiento dando gloria a Dios para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Como dije, estoy predicando bajo el título El Ministerio de Jesús. Cuando el Señor Jesucristo comenzó su ministerio, eso lo vamos a ver en el libro de Mateos, capítulo 4, versículo 2. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea a los gentiles. El pueblo sentado en tiniebla vio gran luz, y a los asentados en la región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese mensaje que comenzó el Señor Jesucristo todavía está vigente. Todavía está vigente, y ese es el mensaje de arrepentimiento que hoy traemos en esta noche. Dice: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón llamado Pedro y a Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Y les dijo: venid en pos de mí, os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y pasando de allí, vio a otros dos hermanos, a Jacobo hijo de Zebedeo y a Juan su hermano, en la barca de Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron, hermano. Le siguieron. ¿Cuántos quieren seguir al Señor en esta noche y seguir caminando con el Señor Jesucristo? Ellos, dejando al instante todo, le siguieron. Y comenzó el Señor Jesucristo a hacer, voy a parafrasear un poco, comenzó el Señor Jesucristo a hacer todos aquellos milagros, aquellas sanidades tan extraordinarias en la región marítima, donde dice ahí, ¿verdad? Y comenzó a darle la vista a los ciegos, a limpiar a los leprosos, a enderezarle los pies a los tullidos, a darle la vista a los ciegos, a los mudos. Al que tenía tumores se lo desaparecía, al que tenía cáncer lo sanaba. Lo sanaba a todos de una manera tan extraordinaria y tan especial que la gente se maravillaba de la gloria de Dios, y podían ver la gloria y la majestad de Dios en las manos de nuestro Señor Jesucristo. A través de Él veían aquellas sanidades tan grandes y tan maravillosas que se maravillaban.
y sus discípulos iban con el Señor. Sus discípulos no se apartaban de Él porque veían la gloria de Dios, hermano. Veían aquellos milagros tan extraordinarios con sus propios ojos. No era que se lo contaban, no era una ficción. Ellos lo veían con sus propios ojos, aquellos milagros tan extraordinarios. Y seguían a Jesús aquellos 12 discípulos. Aquí nombré 4, pero son 12. Y como acabamos de leer en el libro de Mateo 8, 22, como acabamos de leer en el 8:22, ¿verdad? Dice, en el 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron, hermano. ¿Por qué razón siguieron a Jesús a la barca? Porque estaban viendo la gloria de Dios, hermano. Veían aquellos mensajes tan extraordinarios, que tenían sed de Dios, tenían hambre y querían seguir viendo la majestad de Dios a través de las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice aquí: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Este aquí tiene por título: Jesús calma la tempestad, hermano. Dile al que está a tu lado: Jesús calma la tempestad. Díselo, pero creyendo, díselo: Jesús calma la tempestad. Bendito sea el nombre de Jesús. Yo no sé qué tempestad estás pasando tú en tu vida hoy. Yo no sé qué problema tienes, yo no sé qué enfermedad tienes, yo no sé qué problema te agobia, yo no sé qué dificultad económica puedes tener, pero te digo en el nombre de Jesucristo de Nazaret: Jesús calma la tempestad, mi hermano. Créalo, 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 dígalo con convicción: Jesús calma mi tempestad. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos siguieron en la barca, hermano. ¿Ustedes saben por qué? Porque el Señor los estaba preparando, hermano. Preparándolo en su vida, preparándolo el ministerio de ellos también. Dándoles una enseñanza para que no se turbaran, para que no tuvieran miedo. Y ellos se montaron en la barca porque era necesario, hermano. Era necesario que el Señor los llevara al gran mar. Era necesario que ellos pasaran por esa tempestad. Era necesario que ellos vieran la muerte de cerquita. Era necesario porque dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Jesús dormía porque estaba confiado. Jesús dormía porque tenía el control de todo. Aunque él tenía sus ojos cerrados, sus ojos espirituales estaban abiertos para ver todo y estar pendiente. Pero te digo una cosa, hermano: en esa barca habían 12 discípulos, pero habían 4 pescadores profesionales: Simón Pedro y Andrés su hermano, Jacobo y Juan su hermano. Eran pescadores profesionales que no le tenían miedo al mar. Pero habían 8 que no eran pescadores, que sí tenían miedo, porque el mar da miedo, hermano. El mar es un gigante, el mar es un Goliat. Una tempestad en el mar, hermano, mire, eso es lo más terrible que un hombre puede presenciar. Una barca, la barca de aquel entonces era una barca de 9 metros de largo por 2.5 a 3 metros de ancho y 2 metros de altura. Y dicen que había una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, hermano. Las olas cubrían la barca se anegaba, ellos se ahogaban. Pero Pedro, Andrés, Jacobo y Juan quizás quisieron tener el control, quizás quisieron controlar la barca, pero esa barca no tenía un motor fuera de borde, hermano. Esa barca lo que tenía eran unos remos. El motor de esa barca eran unos remos. No tenía un motor que lo fuera a sacar rápido a la orilla, no, señor. Mientras ellos remaban hacia adelante, las olas lo tiraban para atrás. Las olas cubrían la barca. Me imagino una ola de 3-4 metros de altura, hermano. Porque si tenía 2 metros de altura la pura barca, para que la ola cubra la barca debe tener aproximadamente unos 4 metros de altura. Ellos se anegaban. Pero quizás en ese momento ellos estaban pensando: el Señor duerme. El Señor trabajó todo el día, enderezándole los pies a los cojos, dándole la vista a los ciegos, quitándole la lepra a los leprosos. El Señor hablando palabras, enseñando palabras, dando palabras de alimentación, de paz espiritual. El Señor debe estar cansado. Pedro, vamos a ver si nosotros podemos con esta tempestad.
Pero la barca se anegaba, hermano, la barca se anegaba porque eran unas olas tan grandes que cubrían la barca. Yo me imagino la falta del aire. En ese momento, en esa lucha, la falta del aire, porque te cubría el agua y cuando salías a agarrar un airecito, porque nosotros no somos del agua. Me imagino cuando sacaran un airecito que podía agarrar, venía la otra ola y ¡suaz! Una tempestad tan grande que anegaba la barca. Pero el Señor dormía. Y ya cuando ellos ya no dan para más, hermano, cuando ellos pelearon, cuando ellos hicieron todo lo posible por sobrevivir, dice aquí el 25, y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y el mar y se hizo bonanza, hermano. El Señor Jesucristo se levantó y reprendió el mar y se hizo bonanza. Y en Marcos 4:39 dice que el Señor Jesucristo le dijo al mar: calla y enmudece, y se hizo bonanza. ¿Por qué creen ustedes que el mar le obedeció al Señor? Usted sabe que en Génesis, cuando Dios le habló al mar, le dijo: produzcan las aguas seres vivientes, aves que vuelen sobre el cielo y hagan su nido en tierra. Y produzcan las aguas son monstruos marinos, los peces, todas las criaturas del mar. El mar conocía la voz de su creador. Por eso cuando el Señor Jesucristo le dijo al mar: calla, enmudece, se hizo bonanza, porque era la misma voz, hermano. Era la misma voz del creador. Él hizo los cielos, hizo la tierra, le estaba dando una orden: calla y enmudece. El mar, hermano, es un ser vivo. El viento es un ser vivo. Y escucharon la voz e hicieron silencio cuando el Señor Jesucristo le habló. Hicieron silencio, el mar se cayó, el viento cesó, enmudeció, porque escucharon la voz de su creador, hermano. El Señor Jesucristo era necesario que pasara a sus discípulos por aquella tempestad para formar su carácter, para que no flaquearan en la prueba, mostrándole a ellos que Él tenía el control de todas las cosas, hermano. Jesús tiene el control de todo. Y si tú quieres que Jesús tome el control de tu vida, en esta noche Jesús te dice: ven. Jesús te dice: ven, acércate a mí, te dice el Señor. Pero eso no era todo, hermano. Todavía le faltaba seguir formando el carácter de sus 12 discípulos, porque aún tenían dudas. Porque ¿qué dice aquí más adelante? Vamos a ver qué dice, lo leímos. Le dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió el viento y el mar y se hizo bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Se miraban sus discípulos unos a otros: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es el Hijo de Dios. Creyeron en Él como el Hijo de Dios. Y siguió el Señor haciendo milagros, siguió el Señor con su ministerio, formando el carácter de sus discípulos, porque tenía que formarlo de acero, hermano, que no se doblaran, que no se quebraran, hermano. Y para eso tenía que pasarlo por muchas pruebas, por tribulaciones. Aunque el Señor los comisionó, le dio poder para sanar a los enfermos, pero aún todavía tenía que seguir formando su carácter. Y después, cierto tiempo después, el Señor nos vuelve a llevar otra vez al mar, hermano. Nos vuelve a llevar otra vez al gran mar, a ese Goliat. Y eso lo podemos ver en el libro de Mateo capítulo 14. Del 22. Mateo 14, del 22. Jesús anda sobre el mar. Y por título aquí. Otra tempestad, pero era necesario que el Señor Jesucristo siguiera formando el carácter de sus discípulos, convirtiéndolos en apóstoles, porque era como la maestría que le estaba dando a ellos para que ellos siguieran sus pasos, siguieran sus caminos. Entonces, vamos a estar leyendo lo que dice aquí en la segunda tempestad. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud.
¿Qué hizo el Señor? Los hizo entrar en la barca. ¿Cuántos aquí están haciendo entrar en la barca a sus hijos? ¿Verdad que sí? Jesús los hizo entrar en la barca. Hagamos que nuestros hijos entren en la barca para caminar con el Señor y entremos nosotros también en la barca. Y el Señor le dijo, id a la otra ribera, entre tanto que Él despedía la multitud. Y los discípulos obedecieron. Quizás los discípulos se preguntaban uno al otro, va a ser, pero el Señor nos manda adelante, pero ¿y en qué nos va a llegar el Señor a la barca? Si la única barca que hay es la nuestra. Él dice que nos vamos adelante, que nos va a alcanzar. Pero ¿cómo irá a ser el Señor? Pero obedezcamos que Él dijo de una orden. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, obedecer al Señor. Si nosotros obedecemos al Señor, mire, el Señor se encarga del resto. Dice, el 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento le era contrario. Era necesario que el Señor volviera a llevar a sus discípulos al gran mar para seguir formando su carácter. Era necesario que volvieran a pasar por otra tempestad tan fuerte como la primera, pero con una diferencia, hermano. El Señor probando la fe, con una diferencia, que Él no estaba en la barca. La primera vez Jesús se montó delante y ellos le siguieron. Jesús estaba en la barca, pero la segunda vez el Señor no estaba en la barca. El Señor los mandó delante. Los pasó por un proceso cuando Él no estaba con ellos. ¿Sí me están cantando? Amén, gloria a Dios. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Esa tempestad era la misma, hermano. Ellos quizás estaban luchando también, se estaban ahogando con el agua. No hallaban qué hacer, hermano, así como a veces nos encontramos nosotros. No hallamos qué hacer con las deudas. No hallamos qué hacer con los problemas. Tenemos problemas con la esposa, tenemos problemas con los hijos, tenemos problemas económicos. Ese monstruo, esa tempestad que se levanta tan grande en nuestras vidas. Pero el Señor Jesucristo nos mandó a pelear adelante. Nos mandó a seguir peleando y a no rendirnos, hermanos. Sigamos confiando en el Señor, que el Señor tiene el control. Y el Señor les muestra otra vez a ellos que Él tiene el control, estando presente físicamente y estando ausente físicamente. Porque el Señor siempre está presente en todo tiempo y en todas nuestras angustias, hermanos. Y los discípulos, dice aquí, mas a la cuarta vigilia de la noche, a eso de las 3 a 6 de la mañana, es la cuarta vigilia. Cada vigilia, hermanos, son 3 horas, de 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. A la cuarta vigilia de la noche, o sea, a las 3 de la mañana, los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Esa palabra fantasma que sale ahí, hermano, esa palabra fantasma, ellos están diciendo que también es un demonio. Ellos tuvieron temor, porque en medio de esa tempestad, que esas olas se levantaban a la altura de 3-4 metros, y que los anegaba y que los ahogaba y que sentían que se moría, y ese mar agitado y los relámpagos y truenos y todas aquellas cosas que suceden en una tempestad, y de paso ven un demonio, dicen ellos. Ese demonio viene a matarnos, bendito sea Dios, en ese momento. Pero el Señor Jesucristo les habló, hermano mío. Presta atención. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo. Tened ánimo, iglesia. Tened ánimo, amigo visitante. Tened ánimo y confía en el Señor Jesucristo. Tened ánimo. Yo soy. No temáis. Ustedes saben por qué Jesús andaba caminando sobre el mar, mostrando su señoría y su grandeza. Porque la Biblia dice en Génesis, en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El único que puede andar sobre las aguas es nuestro Dios. Es el único, y el Señor Jesucristo caminó sobre las aguas, tomando el control de todas las cosas, porque Él es la manifestación de Dios en carne. Jesucristo es Dios, hermano. Tened ánimo, yo soy. Se identificó como el yo soy, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Yo
Y escuchen esto. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti, sobre las aguas. ¿Y saben qué le dijo el Señor? Ven, Pedro, ven. Así te dice el Señor: ven, chico, camina sobre las aguas, porque yo estoy contigo. Camina sobre tus problemas, sobre tu dificultad, sobre tus errores. Camina sobre toda enfermedad, sobre todo el mundo que tú tengas, sobre todo problema. Camina sobre ello, pero no quites la mirada del Señor Jesucristo. No quites la mirada del Señor, porque aquí podemos ver clarito, mire. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pedro andaba sobre las aguas. Mientras él no quitaba la mirada del Señor, él podía caminar sobre las aguas. Si nosotros no quitamos la mirada de nuestro Señor Jesucristo, podemos caminar por encima de los problemas, por encima de la dificultad, por encima de la enfermedad, porque Dios está con nosotros, hermano. El Señor Jesucristo está contigo, está conmigo. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Aún el Señor tiene misericordia de nosotros, hermano. Porque aún cuando sentimos miedo, porque somos de carne y de hueso, sentimos miedo, el Señor va a estar ahí para asiarte de la mano, va a estar ahí para sujetarte. Él no va a dejar que te hundas. Él no va a dejar que los problemas puedan más que tú. Él no te va a dejar solo. El Señor siempre va a estar contigo. Y dice: y al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento, hermano. El viento se calmó. ¿Por qué se calmó el viento cuando Jesús subió a la barca? No fue necesaria que el Señor le dijo: calla y enmudece nuevamente. Porque ya el mar lo conocía. Ya el mar sabía que era él. Ya el mar sabía que era el que podía caminar sobre las aguas. Sabía que era Dios. Y la lluvia y la tempestad cesó, mi hermano. Pero miren lo que pasó. Aquí pasó un acontecimiento diferente al principio. Entonces, dice el 33, los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. La primera vez no le adoraron, pero en esta segunda tempestad le adoraron, dice. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Le adoraron. Y ellos, como judíos que se guardaban para Dios, ellos sabían que al único que se le podían poner de rodillas era Dios. Al Dios de Israel, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob. Y se arrodillaron delante del Señor y lo adoraron abiertamente, porque se dieron cuenta de que era Dios. Pero sin embargo, hermano, todavía eso no era suficiente. Todavía el Señor Jesucristo tenía que ir formando el carácter de sus discípulos, porque ellos eran los que iban a llevar el evangelio por todo el mundo. Ellos los que iban a plantar iglesias, ellos los que iban a predicar la palabra, pero no tenían que tener miedo. Todavía los discípulos tuvieron miedo en la tempestad. Pero el Señor los lleva a otro nivel también más adelante. En Juan 11, del 25 al 27. Para no hacerlo tan largo, porque esto es largo. Esto es la resurrección de Lázaro. Lo voy a parafrasear un poco antes de entrar en la lectura. Los llevó al mar. Los llevó otra vez al mar. Ahora, ellos vieron todos los milagros. Ellos vieron la resurrección del hijo de la viuda. Ellos vieron la resurrección de Talita Kum. Pero había un muerto de 4 días. Había un muerto de 4 días donde ya sus órganos estaban deshechos, donde sus órganos tenían gusano, donde sus ojos ya eran cuencas rotas, donde sus pulmones estaban desasidos y podridos. ¿Y qué dice aquí la lectura? Vamos a leer. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida eterna. El Señor le dijo a Lázaro: Lázaro, ven
y Lázaro salió fuera. Sus ojos restaurados, su páncreas nuevecito, un corazón nuevo que bombeaba la sangre después que estaba lleno de gusanos y podrido. Por la voz de Dios, simplemente dijo: Lázaro, ven fuera. Y todo se le restauró. El Dios Todopoderoso: yo soy la resurrección y la vida eterna. Pero sin embargo, hermano, todavía faltaba. Todavía tenía que ocurrir el milagro más grande de la historia. Todavía tenía que ocurrir la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso lo podemos ver, hermano, en Lucas 24, 44. Jesús fue azotado por ti y por mí. Jesús fue escarnecido por ti y por mí. Jesús puso su vida en la cruz del Calvario por ti y por mí, por amor, porque era necesario que todo se cumpliese como estaba escrito. El ministerio de Jesús es el ministerio más grande que hay sobre la tierra y sobre el mundo entero. El ministerio de Jesús, el plan de salvación. Ministerio significa servicio. Servicio significa propósito que Jesús tenía para salvarnos a nosotros. Todo se cumplió de acuerdo a las Escrituras. Entonces Jesús les dijo estas palabras. Y Jesús les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario, hermano, que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que el Señor Jesucristo muriera, hermano. Era necesario que resucitara al tercer día. Era necesario que Lázaro muriera para mostrar la resurrección y el poder que tenía. Era necesario que hubiesen aquellos enfermos para que Él los sanara. Era necesario que llevarlos a ellos a la tempestad para mostrar su señoría y su grandeza. Era necesario volverlos a llevar, mandarlos a ellos al mar y que ellos vieran esa tempestad. A veces es necesario que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos al reino de los cielos, hermano. Es necesario. El Señor tiene el control de nuestras vidas, hermano. El Señor Jesucristo te ama. El Señor Jesucristo quiere cambiar tu vida. El Señor Jesucristo te dice: ven, no quites la mirada de Él. No quites la mirada de Él y vas a caminar sobre las aguas, hermano. Entonces, mire lo que pasó después. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Se les cayó el velo a los discípulos. Se les cayó las escamas de los ojos y pudieron ver su grandeza y su gloria, y comprendieron que Jesucristo es el Señor, comprendieron que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es la resurrección de la vida, que la muerte no pudo retenerlo, hermano. No pudo retenerlo porque era imposible ser retenido por la muerte. Jesús resucitó y Jesús es la resurrección y la vida eterna. Y el que no quiera morir eternamente tiene que seguir a Jesús. El que no quiera morir eternamente tiene que seguir a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy el camino, no un camino. Yo soy el camino, el único camino es Cristo. No hay otro camino. Y en esta noche te dice: ven, como le dijo a Pedro, ven, camina sobre las aguas. Ven, camina sobre las aguas. No te detengas. ¿Hasta cuándo vas a estar sumido en los problemas, en las dificultades? ¿Hasta cuándo vas a seguir llevando golpes de la vida, golpes del enemigo? Si Jesús te dice: ven, camina sobre las aguas, chico, mírame a mí, camina conmigo, chico. Camina con Cristo, hermano. Caminemos con el Señor, y el Señor tiene el control de todas las cosas. Él murió por ti, Él murió por mí, Él es la resurrección y la vida eterna. ¿Qué esperas para seguir al Señor? Él está aquí en esta noche. Él está aquí en el altar, aunque tú no lo puedas ver con tus ojos físicos, pero si tú sientes
cierras tus ojos, los podrás ver con tus ojos espirituales que te está llamando y te dice: ven, ven, acércate. No quites la mirada de mí, no mires para los lados, no seamos como Pedro, que Pedro por los vientos y la tempestad quitó la vista del Señor y miró y comenzó a hundirse. Sigamos con la mirada fija en el Señor Jesucristo y Él se encargará de todo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga grandemente. Estas son mis palabras. Espero que haya sido de edificación para ustedes.